Paz de Cristo, hermanos. Bienvenidos de nuevo a nuestra célula virtual. Dios bendiga a todos los que se van a conectar y de los que van a mirar la transmisión después también. Seguimos con nuestro estudio expositivo en el libro en la carta, mejor dicho, del apóstol Pablo a Timoteo, en nuestra serie que le hemos titulado Verdadero Hijo en la Fe. Amén. Así es que ya llevamos algunas semanas, meses, estudiando esta carta a verso, un versículo a la vez. Creo que hemos aprendido mucho. Son muchas instrucciones de parte del apóstol Pablo a su hijo amado en la fe, pero estas instrucciones también son para nosotros, hermanos. No caigamos en el error de decir, bueno, pues estas cosas solamente fueron para el inicio de la iglesia, ahora nosotros estamos en otro tiempo, en nuestra etapa, y esas cosas ya no aplican a nosotros, no, sino esto es vigente para nosotros. Estas son instrucciones para todos nosotros que nos van a servir, nos pueden servir, nos están sirviendo dentro de nuestro contexto en el cual nosotros estamos como iglesia, en el tiempo que nos ha tocado vivir. Así es que todas estas instrucciones son de Dios para su iglesia. Esta tarde, con la ayuda de Dios, estaremos estudiando expositivamente, como lo hemos estado haciendo verso a verso, el capítulo 5 de Primera de Timoteo. Le hemos titulado a esta porción de la palabra Instrucciones para la iglesia. Amén. Instrucciones para la iglesia. Vamos a ver algunas cosas que poco se hablan. Esto son una de las grandes ventajas de la enseñanza expositiva, de que te lleva el verso a hablar de cosas que voluntariamente no escogeríamos hablar, pero sin embargo traen gran enseñanza, traen gran bendición a nuestras vidas cuando nosotros indagamos acerca de cada detalle, de cada parte de la palabra de Dios. Así es que esto es plan de Dios, que indaguemos, estudiemos cada parte del consejo de Dios. O sea, todo el consejo de Dios es bueno que nosotros lo escudriñemos. Podríamos, tal vez tú te preguntes, ¿por qué no traen un tema diferente a cada semana, hablar de un montón de cosas que nosotros podamos hablar? Creo que la manera mejor, hermanos, que nosotros podemos aprender de la palabra de Dios es llevar una secuencia, un verso a la vez. Son, como les digo, son diferentes instrucciones que tal vez una semana hayas dicho, bueno, pues esta parte no me corresponde, pero la que sigue tiene todo que ver con lo que tú estás viviendo, con tu contexto. Así es que poco a poco la palabra de Dios nos va enseñando y nos va guiando. Si es que sigamos adelante confiando y aprendiendo. Yo te invito a que tú escudriñes en tu casa, abras tu Biblia y cotejes todo lo que nosotros estamos diciendo, para que, ¿verdad?, no sean simples palabras mías, cosas que yo me invento para caerte bien, o para que tú veas, oh, el hermano estudió o dijo tal cosa o no. Pero es mejor que nosotros, por nuestros propios ojos, por nuestra propia cuenta, nos interesemos en esto y pongamos toda atención. Dice el apóstol Pedro que tenemos pues la palabra profética más segura, a la cual haríamos bien en oír y en estar atentos. Esa palabra profética es la palabra de Dios, la palabra inspirada, todo suficiente, inerrante, la bendita palabra de Dios. Así es que escudriñemos juntos la Biblia. No ha pasado de moda leer la Biblia, la palabra de Dios. Amén. Así es que vamos a orar para iniciar esta célula, este estudio bíblico. Y ahí donde tú estás, te invito a que ores conmigo y pidamos al Señor que traiga paz. Si tú necesitas paz, si te sientes ansioso, te sientes enfermo, que el Señor sea tu sanador también en esta hora. Padre, te damos muchas gracias en esta tarde por tu palabra, por tu presencia en este lugar, y también porque mis hermanos han dispuesto de su tiempo, Señor, para escudriñar tu palabra, para estudiar acerca de las grandes verdades que están en ella, Señor. Te queremos pedir, Señor Jesús, si hay tristeza, si hay ansiedad, que tú consueles los corazones, que tu Santo Espíritu sea el que nos guíe, el que nos consuele, Señor Jesús, el que nos sature de tu presencia, Padre. Te pido, Señor Jesús, que aumentes la fe de mis hermanos, que nos fortalezcas en este tiempo, Señor Jesús, de dificultad, de un tiempo que a veces es incierto para nosotros, Señor, pero
Haznos creer y entender, Señor, que tú tienes todo el control y que nunca lo has perdido. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Así es que continuamos hoy, amigos, hermanos, con nuestro estudio en la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Llegamos, gracias a Dios, al capítulo 5. Solamente nos faltaría estudiar el capítulo 5 y el capítulo 6 y terminaríamos la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Así es que apenas ni siquiera llegamos a la mitad de este compendio, ¿verdad? De estas dos cartas. Así es que no llevamos prisa, como ya se los he dicho. La palabra de Dios es muy extensa, pero tiene mucho que enseñarnos a nosotros. Los capítulos 5 y 6 sobre este asunto tan práctico de los deberes, de los cargos en la iglesia. Este tema se introduce en la esencia misma de la vida de la iglesia en la actualidad. Bueno, les decía, esto es algo que es congruente para nuestros tiempos, no ha pasado de moda, y esto es algo que nosotros como iglesia joven, como iglesia, como misión que apenas va iniciando, es muy importante que tomemos estos puntos a tratar como iglesia para fundamentar bien, para construir bien el edificio, porque un edificio que tiene buenos cimientos, que es construido correctamente desde sus cimientos, es un edificio que puede soportar grandes pesos, pero también puede soportar grandes golpes de la naturaleza, por ejemplo, un huracán, un temblor, etcétera. Hablando espiritualmente, la iglesia bien edificada es una iglesia fuerte, es una iglesia que se mantiene firme a pesar de la circunstancia en la que está viviendo, y más en este tiempo. Así es que ayudémonos todos nosotros a construirnos unos a otros. Somos piedras vivas en el edificio que es la iglesia. Así es que yo te invito a que sigas conmigo en este viaje, y el Señor es el que nos va a guiar a un puerto seguro. No hay nada raro en el trato de este tema, sino que es muy realista, es muy significativo para nosotros, es muy puntual, y salvando también las distancias con los valores de la cultura de aquella ciudad y época. La ciudad de Éfeso era una cultura muy diferente a la de nosotros, eran unas costumbres muy diferentes, pero también podemos aplicar a nuestra situación, la situación de ellos actual. Los principios generales al funcionamiento de la iglesia local son los mismos, no han cambiado desde el inicio de la iglesia primitiva. Los principios con los cuales la iglesia empezó y se desarrolló son los mismos. No hay nuevos métodos de hacer iglesia, sí hay nuevas cosas que podemos ir adaptando, pero lo principal no se cambia, no cambiamos el fundamento. Nuestro fundamento es el mismo de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Para que esto continúe siendo de luz y de bendición para nosotros, un testimonio constante de la acción de Dios en el mundo, de la dirección y autoridad en que Cristo vive, es su iglesia. La iglesia representa a Cristo aquí en la tierra. La iglesia es un reflejo de Jesús aquí en la tierra. Y esto es de la mano de la acción del Espíritu Santo que nos guía en el mundo y sobre todo en la iglesia. Leemos entonces el versículo 1 del capítulo 5 de Primera de Timoteo. Dice: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos. Aquí menciona en primer lugar la palabra anciano. Esta palabra la vamos a estar estudiando más adelante también. Cambia. Aquí, anciano, la primera relación considerada fue la relación de Timoteo con los ancianos. Ha habido cierta diferencia en opinión en cuanto al uso que Pablo le daba a la palabra anciano. Aquí en el versículo 1 de Primera de Timoteo, anciano, a tratar a los ancianos como a padres, se refiere a los hombres mayores en la iglesia, a los ancianitos, a los viejitos, con lo que nosotros conocemos como viejitos. No se estaba refiriendo al cargo de anciano, al cargo de pastor, sino a los más mayores,
a una persona considerada anciana por su edad. Alguien que fuera mayor que Timoteo. Recordemos que Timoteo, era joven, ¿verdad? Y algunos adultos mayores lo veían como un niño prácticamente. Y por eso Pablo le escribe y le dice que nadie tenga en poco su juventud, sino que sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Eso lo vimos la semana pasada. Si tú te acuerdas, pues qué bueno, tienes muy buena memoria. En la iglesia primitiva, el anciano era un cargo en la iglesia también, pero como lo vuelvo y lo repito, en este primer versículo no se refiere a eso, al cargo de pastor o de líder de la iglesia, sino a una persona mayor. Esto, repito, es en el primer versículo. Más adelante menciona otra vez la palabra anciano, pero ahí ya se refiere al cargo pastoral. Creemos que Pablo estaba aquí pensando en ambos aspectos también. Estaba hablando de un hijo de Dios maduro y de un hombre que ocupaba un cierto cargo, ¿verdad? Así que Pablo se refirió a ambos por el simple hecho de que alguien que ocupaba el cargo de anciano era un hombre ya mayor o de edad más avanzada también. Veamos entonces la frase completa. No reprendas a un anciano, sino exhórtalo como a un padre. Timoteo no debía reprender a un anciano públicamente. Yo creo que ni a un anciano, ni a un joven, ni a un niño, ni a una hermana se puede reprender públicamente. Hay maneras de hacer las cosas. Por eso es que les digo que estas instrucciones es para la iglesia en general, no para la estructura, para el edificio, sino para los que componen la iglesia. Son instrucciones para todos nosotros para poder construir esta pequeña iglesia, esta iglesia joven que es gracia soberana. Podemos construir bien, hermanos. Así es que tomemos en cuenta cada una de estas cosas para que el Señor añada cada día a los que han de ser salvos. Tenemos que recordar que Timoteo era un hombre joven y que tenía que actuar con mucho tacto. No solamente los jóvenes tienen que actuar con mucho tacto, sino los que ya somos un poquito más adentrados a una edad más madura. Hay que actuar con mucho tacto, más en este tiempo, en su relación con los hombres ancianos, ¿verdad? Necesitaba tratarlos con un trato más comprensible dentro de la iglesia. Es decir, que él no debía adoptar la actitud de alguien que lo sabía todo. Esto es muy común en el liderazgo. Llegamos al punto de que nadie nos puede contradecir, nadie nos puede decir algo, nadie nos puede dar una sugerencia, una opinión o algo así. Él debía de no caer en la tentación de sentirse un dictador sobre todos estos ancianos. Tenía que animarles. Es el deber de todo pastor, de todo líder, animar. Y si consideraba necesario tener una conversación, pero privada con ellos, hacerle ver si estaban actuando de alguna mala manera, hacérselo ver en privado. Y después añadió el apóstol Pablo a los más jóvenes como hermanos. Quiere decir que a los más ancianos exhórtales, no los reprendas en público, sino exhórtales aparte, en privado, como si fueran tus propios padres. Así es que nosotros, creo que más la generación de más atrás, se inculcó, ¿verdad? Ese respeto hacia los padres. Incluso hay personas, hay hermanos que todavía le hablan a sus papás de usted. Y esto no es porque hubiera una lejanía entre ellos, sino que es un sentido de un respeto, ¿verdad?, hacia sus padres. Ahora, conforme van las cosas, ya cada vez se ha perdido más el respeto de los padres a los hijos. Pero Pablo acerca de esto habla, decir, háblales, exhórtales como a unos padres, pero a los jóvenes también, no porque el hecho de que sean jóvenes no les puedes faltar el respeto tampoco, ni hablarles como cualquier persona, sino que trátalos como si fueran tus propios hermanos. Háblales como si fueran tus propios hermanos. O sea que debía existir una relación grata, una relación amable entre Timoteo y los mayores, pero también con los de menor edad. Ahora aquí tenemos también la relación que debía de tener el pastor o el ministro con las ancianas. Leemos el versículo 2, dice, a las ancianas como a madres, ¿verdad? El trato, estamos hablando del trato del pastor
hacia la iglesia. Al versículo 2, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. El ministro o el pastor de una iglesia tiene que ser muy cuidadoso en su trato. Vuelvo y repito, tiene que usar mucho el tacto con las personas de todo tipo, pero más especial, aquí afirma la palabra de Dios, con toda pureza, ¿verdad? Con el sexo opuesto. Posiblemente nada ha perjudicado más o más frecuente se ha visto estropeado el ministerio de una iglesia por el pecado en esta área. Cuando un pastor ha tenido que salir de una iglesia por un problema de este tipo, nada puede destruir la vida espiritual más que eso. Esta clase de experiencias no son agradables, por eso es necesario poner esos límites que marca la palabra de Dios. Este tipo de moralidad, de tolerancia no funciona dentro de la iglesia. Pablo instruyó a Timoteo con respecto a su relación con los hombres de la iglesia, tanto los de mayor edad como los de menor edad. Y también lo trata con las mujeres mayores y con las más jóvenes. Es decir, que a las ancianas, a las que son mayores, que él tenía que tratarlas como si fueran sus propias madres, como si fueran sus propias mamás. Hacia las hermanas más jóvenes como si fueran sus propias hermanas. Tú no tratas a tus hermanas de sangre como tratas a tu esposa. Es un trato diferente. A continuación, en el versículo 3, Pablo comenzó a hablar sobre sus relaciones con un tercer grupo. Dice, honra a las viudas, que en verdad lo son. Honra a las viudas que en verdad lo son. En los tiempos de la iglesia primitiva, en los tiempos de la iglesia de Pablo, de la iglesia de Éfeso, había muchas viudas. Constantemente los hombres y las mujeres y los niños también morían a una edad muy temprana y había muchas viudas dentro de la iglesia. Esta palabra que tenemos aquí, honra, es una palabra muy interesante que tal vez en este tiempo no la conozcamos, cuál sea su significado. En el idioma griego es la misma palabra de la cual proviene nuestra palabra honorario. Y si tú trabajas, recibes tus honorarios a fin de mes, como mi esposa que recibe sus honorarios a fin de mes, tiene que esperar 30 o más días para recibir un salario, pero otros reciben sus salarios en una semana, en 15 días. Esto es el pago por tu trabajo. A eso es a lo que se refiere aquí la palabra honra. Continúa la idea de un valor que se le atribuye a algo. Es como si una persona realiza una tarea a favor de otra y recibe un honorario por ella, porque le ha atribuido un valor a lo que esa persona ha hecho. La iglesia primitiva cuidaba a las viudas y se esmeraban mucho en esa tarea de cuidarlas, de atenderlas si es que necesitaban algo. La atención de las viudas también fue un problema que los apóstoles del Señor enfrentaron. Es algo que surgió en el capítulo 6 del libro de los Hechos. Los griegos que eran judíos de fuera de Israel pensaban que sus viudas eran desatendidas. Quiere decir que hacían acepción de personas en la distribución diaria del favor de las otras. Los griegos decían que sus viudas no estaban recibiendo tanto como recibían las otras, las hermanas que eran de la otra nacionalidad, judías. Cuando se presentaba este problema, los apóstoles inmediatamente buscaron una solución. Esto es algo que resalta también el carácter del líder. No ver tanto el problema, sino buscar una solución, enfrentar la solución. La atención de las viudas aquí era el problema, para que ellos pudieran continuar concentrándose en la oración y en la predicación de la palabra. Y es ahí donde surge o nace el ministerio de los diáconos, ¿verdad? Para que ellos atendiesen estas necesidades. Dice aquí, honra a las viudas que en verdad lo son. Aquí afirma esta palabra, que en verdad lo son. Las instrucciones dadas en la palabra de Dios son muy prácticas. Utilizaron mucho el sentido común
y no fueron impulsadas por simple sentimentalismo. Aquí el apóstol Pablo, estas palabras tal vez no significan mucho, pero aquí afirma algo que en verdad lo son. Los cristianos quiero considerar que somos personas conocidas por ser compasivas. Y hay muchas personas hoy en día que nos llegan a pedir ayuda y tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de dar esa ayuda que se nos solicita. La iglesia primitiva se ocupó de atender a las viudas, pero no lo hizo de una manera aleatoria o dejándose llevar por sus propias emociones, sino que analizaron cada caso, vieron cada caso si en verdad las viudas que estaban solicitando atención o si estaban solicitando ayuda, de verdad lo eran, ¿verdad? Los diáconos tenían que investigar para conocer la verdadera situación y comprobar quiénes eran verdaderamente viudas, cuál era su necesidad y qué grado de necesidad ellas tenían. En la actualidad, estas es quizás un área descuidada en muchas iglesias, es algo que no se le da la mayor importancia. Tal vez se descuida porque la iglesia es muy pequeña y no hay los suficientes medios para atender esta necesidad. O tal vez también porque la iglesia es demasiado grande y no se conoce a una manera más personal a sus miembros, a sus ovejas, y es más difícil poder llevar un control acerca de estas cosas. Pero sin duda, si la palabra de Dios habla acerca de esto, tiene que hacer un énfasis en nosotros para que nosotros, si enfrentamos una situación así, sepamos cómo resolverla de la manera bíblica. A continuación, Pablo iba a tratar este problema citando detalles muy específicos. Sigue hablando del tema, porque para él era muy importante hablar de esta situación de las viudas de la iglesia. Dice el versículo 4, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Quiere decir que las viudas que en verdad lo son, eran viudas que no tenían hijos. A eso se refería Pablo, que no tenían quien viera por ellas. Así que la investigación debería determinar si la viuda en cuestión tenía hijos o no. Este era un trabajo para los pastores, para los diáconos, investigar si realmente la viuda no tenía un sostén, no tenía un sustento. Entonces sí la iglesia podía cubrir sus necesidades, pero si la viuda tenía más hijos, tenía familia, era obligación de la familia atender las necesidades de la hermana que no tenía a su esposo. Este era el método de Dios. Y vemos que aquí dice, esto es bueno y agradable delante de Dios, dice Pablo. Y creemos que este método aún está vigente en nuestros días y esto debe de ser aplicado todavía, si está en nuestras posibilidades, ¿verdad? Dice el versículo 5, pero la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios. No solamente recibe la ayuda de la iglesia, sino que sabe esperar en Dios y es diligente, ¿verdad? Es diligente en qué cosa. Bueno, a continuación lo dice en súplicas y oraciones, noche y día. Quiere decir que la hermana que ha enviudado, la hermana que no tiene hijos que le atiendan, la iglesia está en el deber de ayudarle, apoyarla económicamente, pero ella no simplemente recibe esa ayuda, sino que puede hacer algo al respecto. Puede hacer algo al respecto por su iglesia, por su comunidad de fe. Si es que es un trabajo mutuo, tal vez no vaya a ser trabajo físico, pero sí puede operar diligentemente, viviendo diligentemente en súplicas, llorando de día y noche por el ministerio, por la iglesia, por los pastores, por la congregación. Así es que es un trabajo mutuo y todos participamos de eso. Aquí vemos que se está hablando de una verdadera viuda que se había quedado completamente sola, por lo tanto necesitaba ayuda. Yo creo que es raro, ¿verdad?, la persona que conozcamos que prácticamente se haya quedado completamente sola y que no tenga ningún familiar cerca que le pueda ayudar.
Gracias a Dios, la mayoría tenemos un familiar cerca o lejos, pero no estamos tan solos en ese sentido. Pero sí pudiera darse el caso en el cual la persona no tenga a alguien cerca, ni lejos, ni un familiar que le pudiera atender. Entonces la iglesia está en la obligación de hacer eso conforme a la palabra de Dios. No solo el deber de ella es orar por la iglesia y por sus autoridades, sino que también orar por sí misma y por su necesidad. Por supuesto, tenía derecho y el deber de hacerlo. Examinando también nuestra situación actual, diremos que Dios no nos usa a nosotros para ayudar a contestar las oraciones de ellas más bien. El apóstol dejó en claro que cuando encontró